...360 en acción, Única Macho está en on. Historias reales sin omisión, cartas de vida, inspiración. Única Macho 360. Única Macho gira el mundo entero. Única Macho 360. Única Macho gira el mundo entero. Única Macho 360. Macho 360. Hola a todos, es un verdadero placer para mí presentarles a mi colega, José Leonardo Valencia. Es el rector de la Fundación Universitaria del Área Andina, que es un líder en educación, en materia educativa, no solamente en Colombia, sino que maneja un proyecto que es un proyecto latinoamericano de educación. Entonces vamos a tener esta conversación con él, vamos a hablar sobre innovación educativa, sobre lo que nosotros hemos denominado Smart University. Bienvenido, José Leonardo. Bueno, Hugo, muchas gracias por la invitación. Muy orgulloso de estar aquí con ustedes y poder compartir algunos temas que pues, estamos abiertos a contarles algunas cosas que seguramente pueden ser interesantes para ustedes y mil gracias. Yo hace algunos años tuve una conferencia en la que titulé El fin de las universidades y tenía que ver con cómo las universidades tenían esta necesidad de hacer un salto en su transformación, primero para poder ser sostenibles, para poder sobrevivir, para poder generar posibilidades también de transformación a sus estudiantes. Entonces, háblanos un poco cómo desde el área andina se han afrontado todos estos retos. Bueno, aquí nos han pasado en los últimos años unos retos inmensos a la educación superior. Desde más o menos 2010, 2012 se viene hablando de muchos avances en tecnología, de avances muy rápidos. Bueno, no quiere decir que antes no se hablara, lo que pasa es que aquí el acelerador se puso más en profundidad y eso llevó a que empezáramos a preocuparnos de más porque muchos sectores empezaron a avanzar de manera muy rápida. Y la educación tradicional se fue quedando quieta, no fue evolucionando a la misma velocidad de todos estos temas y eso empezó de alguna manera a tener impactos. Y vinieron detonantes como la pandemia. La pandemia es un detonante muy fuerte a la educación superior en el mundo porque la pandemia afectó al mundo entero y por lo tanto tuvo un impacto generalizado en la educación superior en el mundo entero. Y después pues hemos tenido que vivir cosas como que tecnológicamente el avance ha llevado cosas como la IA, la inteligencia artificial, y eso nos ha retado de más. Y han aparecido en el mundo nuevos temas y nuevas plataformas de educación. Y la gente también y las generaciones está buscando que las universidades respondamos de una manera diferente a lo que se está requiriendo. Entonces cuando uno mira muchachos centennials o millennials, pues tienen unas aspiraciones diferentes de su formación frente al tema del trabajo, frente a ese mundo laboral y también las grandes empresas del mundo, la tecnología en su velocidad, pues está esperando que respondamos de una manera diferente a las necesidades que estos sectores hoy en día requieren y la calidad y la formación que requiere frente a lo que la gente debe tener para abordar el empleo que se requiere a futuro. Entonces tenemos una serie de condicionantes que son muchos más, pero digamos que se centran en esto, que han llevado a que tengamos que de alguna manera reinventarnos y entrar en una etapa donde la educación tiene que transformarse y responder de una manera diferente a lo que ha venido haciendo. Y de ahí pues que tenemos que entrar las universidades a fortalecernos frente a ese mundo de hoy, que es un mundo que está enmarcado en el humanismo digital, es un humanismo digital que hoy tiene una tecnología y un mundo digital a una velocidad que es casi una cuarta revolución industrial que se está extinguiendo y entrando a una quinta revolución industrial, pero una revolución industrial que requiere indudablemente que el ser humano sea el protagonista principal de todo esto. Y es ahí donde necesitamos fortalecer al ser humano en las competencias del ser para abordar ese mundo digital de una manera diferente, para responder al mundo laboral de manera diferente, al emprendimiento, a la innovación, y eso es lo que nos reta indudablemente y que está retando al mundo entero. Por darte un ejemplo, Hugo, Estados Unidos en los últimos años ha perdido casi el sistema 1,5 millones de estudiantes.
¿sí? Cuando vemos las cifras, las últimas cifras de SNIES en Colombia que salen del 2024, que tú las conoces muy bien, el sistema de educación superior colombiano solo creció 67.000 estudiantes aproximadamente del año 23 al año 24. Es muy poco frente a toda la dinámica que el país ha hecho de apuesta a una cobertura mayor del sistema. Entonces lo que tenemos que ver es por qué está ocurriendo eso, demográficamente qué está ocurriendo, cuáles son las expectativas de los muchachos, entender más a los muchachos y un poco también mirar cuáles son las nuevas dinámicas que se requieren afrontar desde la educación superior para responder a la empleabilidad, articulando de mejor manera algo que siempre hemos hablado que es difícil, es esa triada universidad-empresa-estado. Bueno, ¿cuáles fueron las decisiones entonces que tomó el área andina para afrontar todos estos desafíos de transformación y poder dar respuesta a todas estas necesidades? Bueno, Hugo, Área Andina es una institución muy joven, tiene 42 años, cumplimos en diciembre de este año 2025. Nace como una institución tecnológica y hacia el año 93, 10 años después, nace en 1983, decide su transformación a institución universitaria. Ella se ha mantenido, digamos, en una dinámica de ser bastante innovadora alrededor de temas. Fuimos pioneros en educación a distancia tradicional y más o menos hacia el año 2010 decidimos entrar en algo que indudablemente nos costó, pero digamos que fue un punto de partida a esa parte de romper esquemas y entrar en ciertos temas de innovación que me permitieran principalmente buscar que la institución tuviera un impacto a futuro, que fuera sostenible y que pudiera generar el desarrollo filosófico que estaba en su parte estatutaria. Es ahí donde en el año 2010 empezamos a pensar dónde podría estar ese camino y vimos que uno de los temas era involucrarnos más en el mundo tecnológico, pero para entrar en ese mundo de tecnologías, pues la universidad debía transformar la cultura de la institución. Entonces hace una apuesta transformadora frente a este tema de la cultura y empezamos a trabajar antes de empezar a hacer unas inversiones en mesas tecnológicas, a trabajar en la gente, a ver que la gente cómo podía adaptarse rápidamente a los cambios. ¿Qué es lo que necesitamos? Normalmente los sistemas universitarios somos lentos en tomar decisiones, nos cuesta. Tenemos que preguntarle a todo el mundo, los docentes se rehúsan en muchos casos a cambiar ciertas metodologías, a hacerlo de una manera. Entonces lo que tratamos fue flexibilizar el tema para que los docentes en el aula de clase, los estudiantes y todo el componente de los diferentes estamentos de la universidad pudieran tener las herramientas necesarias que les permitieran indudablemente adaptarse rápidamente a los cambios que la universidad iba a hacer. Y ahí fue donde empezamos a hacer esa apuesta, una apuesta muy fuerte, fueron 2 años de transformación cultural de la institución y posteriormente a ello empezamos a trabajar en algo que vimos que tenía para la universidad un sentido y era que el país pues viene con unas debilidades en cobertura y la manera de llegar en cobertura pues es muy costoso llegar a veces con infraestructura física a pueblos o a ciudades remotas del país que están en ciertos puntos de la geografía del país y la mejor manera era hacerlo a través de alguna modalidad. Y encontramos que una de las modalidades que podíamos trabajar era indudablemente la virtualidad. Y se viene esa apuesta a la virtualidad, transformando todo lo que teníamos en distancia tradicional, llevando la virtualidad, y eso fue hacia el año 2010 que iniciamos con un proyecto con el Ministerio de Educación Nacional que auspició la creación de un primer programa, que fue terrible, porque en el primer programa no logramos sino 5 estudiantes, nos tocó regalar los cupos para que la gente entrara, pero le dimos a la apuesta, seguimos insistiendo, no dejamos la apuesta que teníamos alrededor del tema y 2 años después vimos que esto empezaba a tener impacto y la universidad empezó a crecer de una manera exponencial en virtual. Y nos volvimos líderes en virtual. Hoy, a través de la virtualidad, ese nombre Área Andina, que es un nombre que en la parte fundacional y en la filosofía tiene sentido en unir en un modelo educativo los países del grupo andino y llevar una educación de calidad a la región, llevar una educación de calidad a lugares donde difícilmente se podría capacitar la gente y tendría que migrar para formarse si no fuera a través de una modalidad como la virtualidad o la distancia o la hibridad que hoy existe. Le hicimos esa apuesta y esa apuesta nos ha llevado a que hoy la institución tenga 24.000 estudiantes conectados en el territorio nacional
en un modelo virtual y en un modelo híbrido de la institución, que a veces confundimos. La virtualidad no es ser remoto, no es una formación sincrónica 100%, es una formación que tiene detrás todo un componente tecnológico, pedagógico, instruccional, que acompaña todo el tema de transmitir el conocimiento y hacer que alguien a través de todas estas herramientas pueda tener la posibilidad de aprender, ¿sí?, de formarse, de cualificarse y responder a un mundo laboral. Y nos ha permitido esa hibridad y esa virtualidad llevar educación a los territorios nacionales, donde antes tú sabías que era muy difícil que la gente se formara en Manica, Sanare, por dar un ejemplo, en Trujillo, en el Chocó, y que la gente tenía que emigrar y nunca iba a volver. Entonces el desarrollo de ese territorio pues era muy precario porque siempre mantenía ese desbalance, y lo que hicimos fue esa apuesta de llevar educación de calidad, de hacer una apuesta que nos costó muchísimo, Hugo, y que es el esfuerzo más grande, y creo que ese esfuerzo hemos logrado impactarlo de manera positiva, con problemas, porque esto no es perfecto. Yo siempre digo que este es el paraíso lleno de problemas, pero los hemos tratado de superar siempre, llevarlos al máximo y tener todo un plan con un sistema permanente de mejora continua que nos permite indudablemente llevar a responder algo que antes era difícil de entender, y era que existiera cobertura y acceso con calidad. Y hoy se puede dar la cobertura y el acceso con calidad en esa apuesta. Luego viene una apuesta tecnológica muy fuerte, con unas inversiones tecnológicas muy fuertes, y luego viene todo un tema de repunte a la calidad. Le apostamos a la calidad y le apostamos a lo que diéramos en el territorio respondiera con pertinencia, con calidad, y es ahí donde hoy la universidad pues ha logrado estar acreditada institucionalmente ante el CNA, estar acreditada internacionalmente ante ECUA y estar hoy en un proceso ante ANECA en España para acreditación institucional internacional, con programas acreditados internacionalmente, avalada con equivalencias en el sistema norteamericano, y que ha sido una construcción colectiva en el marco de que sí se pueden hacer las cosas, de una universidad pequeñita que tenía 7.000 estudiantes, pasarla a una universidad de 43.000 estudiantes, que hoy no solo tiene cobertura en Colombia, sino tiene hoy cobertura en Centroamérica y Brasil, con casi en Centroamérica 21.000 estudiantes y en Brasil llegando casi a los 50.000 estudiantes, que nos ha permitido tener un modelo colombiano de expansión en América Latina que tiene dos cosas y dos constantes importantes. Un tema de transformación cultural y un tema de transformación tecnológica. Y el tema de transformación cultural ha estado, digamos, dimensionado en un aspecto importantísimo que se llama una política de felicidad, que es una política alrededor de la psicología positiva. El atributo de inteligencia en todo lo que hace parte de la vida cotidiana, como los televisores, el celular, las ciudades inteligentes, las universidades inteligentes, tiene que ver con el hecho de que ese atributo biológico que es el cerebro y el sistema nervioso central permite a los seres vivos procesar datos y tomar decisiones sobre la base de esos datos. ¿Ustedes, de acuerdo a esa concepción de inteligencia, se consideran hoy en día una universidad inteligente? Estamos trabajando, es difícil decir que hoy estamos en un 100%. Estamos viendo un tema nos estamos alimentando de varios modelos, porque creo que además inventar lo que ya está inventado a veces no es fácil, ¿no? Hay cosas que ya han avanzado algunos otros de manera muy, muy efectiva y con buenas prácticas que han tenido impacto. Y yo en lo personal sigo dos rectores muy importantes en el mundo, Hugo, que pues a quienes nos ven o nos escuchan invitaría a que puedan leerlos. Uno de ellos es el rector de la Universidad de Northeastern en Estados Unidos. Él se llama el profesor Joseph Aoun. Para que entendamos un poco más hay que leer un libro de él que sacó hace unos 5 años que se llama Robot Proof, a prueba de robots. Y ahí dimensiona un poco ese futuro que nos viene en ese mundo tecnológico de los seres humanos, cómo tenemos que abordarlo y cómo desde un rector esa visión de lo que debe ser la formación para abordar estos temas que a veces tienen complejidades. Porque es que yo soy más viejo que tú, Hugo, y cuando yo me pongo en el contexto de lo que me tocó vivir, pues a mí me tocó vivir un mundo más pausado, más tranquilo, menos competitivo, menos global y cero tecnológico. ¿Sí? A mí el primer tema que tuve tecnológico fue algo que llamaba un Dixman. ¿Sí? Y la primera transmisión que yo vi a color fue una transmisión del Papa en una misa que dio Colombia, primera vez a color, y yo de pasar de un Betamax, que era una casetera donde metía un
cassette para ver un video, una película, tuve que esperar 5 años para pasar a un VHS y pasar luego a un CD, y así hasta llegar a lo que hoy conocemos como Netflix o las grandes plataformas, que hoy tienen 250 millones de personas suscritas a esas plataformas. Entonces mi mundo de inmediatez fue más lento, y posiblemente el tuyo un poco más lento también, más rápido que el mío, pero más lento que lo de hoy. Hoy un muchacho tiene la inmediatez en el celular. Entonces ese tema tiene unas características y unas condiciones donde tenemos que fortalecer ese ser humano en lo humano, ¿sí? Porque al final hoy hablamos de unas generaciones y hablamos de un alfa, y ya cuando hablamos de unos alfa hablamos que esos muchachos ya son nativos digitales. Cuando hablamos de un centennial, hablamos de un millennial, todavía creo yo que no son tan nativos, sino son más nativos de redes sociales, mientras los que vienen atrás la contextualización digital y tecnológica es mayor. Entonces cada generación tiene unas tipologías diferentes, tiene unos gustos diferentes, tiene una manera de percibir el mundo diferente, y llegar allá al 100% es muy difícil. O sea, llegar a una formación que integre todo esto no es fácil. Requerimos un trabajo muy fuerte, requerimos una cualificación de equipos muy grande, requerimos que el docente en el aula de clase no solo sea un docente, también sea un orientador, sea una persona que acompañe. Hoy tú sabes, Hugo, que una de las pandemias más grandes que tenemos son las enfermedades mentales, la salud mental. Después de la pandemia que tuvimos del COVID, la pandemia que viene es la pandemia de la salud mental. Hoy hay 60% por indicadores ya que han salido de población que va a una universidad en el mundo que sufre de depresión o sufre de temas de ansiedad. Entonces eso genera que las universidades tengamos retos mayores, porque además de formar, tenemos que acompañar, tenemos que orientar, tenemos que fortalecer, y hay que fortalecer ese ser humano al máximo, y eso es lo que Ariandina, digamos, en el camino se ha propuesto, sin dejar de lado la tecnología, pero entrando en ese marco del humanismo digital, que busca es que el ser humano en un mundo digital tenga un comportamiento ético, un comportamiento de valores, que las plataformas, las herramientas tecnológicas se usen de la manera adecuada, que aprendamos como seres humanos a potenciar esa tecnología, pero a potenciarla en favor de nosotros, ¿sí? Que construyamos un futuro con ellas que nos pueda permitir algo que beneficie el bienestar del ser humano, no que lo vuelva en unas condiciones diferentes. Entonces es un trabajo arduo, difícil, nada fácil, que estamos yendo. Estamos yendo primero a fortalecerla tecnológicamente, luego llevarla a que sus herramientas tecnológicas se articulen para permitir un desarrollo de universidad digital, y a partir de ahí entrar a trabajar mucho más en ese componente de las inteligencias, que es muy complejo, y que podamos responder de la mejor manera en ese acompañamiento de orientación, en esa estructura donde es primordial dos cosas, Hugo. Una, la educación requiere un servicio personalizado, y dos, requiere individualizar a la persona. Y eso requiere unos esfuerzos adicionales muy fuertes de parte de quienes hacemos educación, de quienes acompañamos un proceso, porque ahora necesitamos es que un individuo tenga una caracterización estructurada para él desde la universidad, que le permita a él desarrollarse en lo que él es bueno, y que él pueda potenciarse para realmente impactar de manera positiva en su vida o en la vida de los demás, que es lo que queremos y que realmente buscamos todos. José Leonardo, te faltó un rector. ¿Quién? Dijiste dos. Me faltó uno por estar y el otro rector, que también es un visionario impresionante, es el doctor Michael Crew. Michael Crew es el rector de la Universidad de Arizona State, y ahí les recomiendo otro libro de él que se llama La Quinta Ola. Lo recomiendo porque son los dos rectores más visionarios que hay en el mundo actual. Son los dos rectores que hoy en día están visionando la educación de una manera transformadora, y que no se están limitando a lo tradicional, sino se están abriendo a una educación mucho más flexible, a una educación que tenga mayor impacto y que responda indudablemente en eso que estamos hablando de este mundo que hoy vivimos, que es un mundo muy diferente al que vivimos nosotros y el que hoy tenemos que vivir, y que tenemos que preparar gente para que esa gente indudablemente responda a ese mundo diferencial. Y tenemos hoy no solo una educación tradicional, que es la que viene desde la Universidad de Bolonia en varios siglos, y que hoy tiene un impacto indudablemente, pero que hoy requiere una transformación urgente y requiere responder a unos contextos diferenciales, sino hoy esa educación está acompañada y está complementada por plataformas que hoy, en esas plataformas de educación como Udacity, como Coursera, como Platzi, como Creana, como muchas otras, hay aproximadamente 150 millones de personas formándose en microcredenciales y credenciales,
en esa nueva ola de la educación a lo largo de la vida, que es algo fundamental. Porque hoy un diploma no es suficiente. Hoy un diploma lo que habilita es al ser humano para hacer algo, pero se requiere que constantemente se esté actualizando el conocimiento y se esté actualizando tanto las habilidades como las competencias del ser para responder indudablemente a eso que el mundo hace, y es cambiar constantemente hoy en una rapidez inmensa, porque hoy lanzan un producto, hoy hay un lenguaje de programación, hoy hay un celular de tales dimensiones, y en 2 o 3 meses está cambiando totalmente y requiere unas competencias y unas habilidades diferentes para poder responder indudablemente a cada una de esas dinámicas del mundo que son muy rápidos hoy en día. Ok. Interesantísimo algo que nos refieres en este momento, que tiene que ver con lo tecnológico y lo humano, que el área andina lo ha sabido desarrollar muy bien. Ahorita quiero que vayamos allá. Quiero volver otra vez sobre lo tecnológico, un poco sobre lo inteligente, y de alguna forma pedirte que no seas tan modesto, porque en ti conozco todo lo que han hecho, todo lo que han hecho. Tú. Gracias. Entonces, por ejemplo, cuéntanos la experiencia de lo que ustedes hacen con el equipo de BEI, con el equipo de personas que están haciendo analítica de datos para poder tomar decisiones. Sí, hoy indudablemente en cualquier sector económico, y este es un sector económico, porque este es un sector que tiene 2 particularidades: que así seamos fundaciones sin ánimo de lucro, debemos ser sostenibles. Y sostenibles significa que tenemos que generar ingresos. Y tenemos que diversificar nuestro ingreso, llámese matrículas de regulares, educación formal, matrículas no formales, consultoría, asesoría o educación continua, o educación a lo largo de la vida, lo que nos dé diversidad en el ingreso para mantener la actividad que hacemos y el impacto que hoy generamos en el territorio. Entonces, eso requiere unos esfuerzos inmensos y requiere indudablemente que las universidades replanteemos muchas cosas, ¿sí? Replanteemos muchas cosas alrededor de todo esto, y eso a veces no es fácil, porque tú requieres que tu gobernanza también tenga una visión diferente. O sea, a veces nos limitamos a ver la educación desde una perspectiva, pero esa perspectiva, si no la cambiamos, se ahoga, porque hoy el mundo es muy exigente y hoy requiere muchas cosas que no las consigues fácilmente, que tienes que construirlas y tienes que abrirte a esa dimensión. Y hoy el mundo, indudablemente en todos los sectores, pues tiene una dinámica muy rápida y muy diferente, y entonces la educación no es ajena a que eso tenga que moverse en la dimensión que es. Entonces ahí la invitación indudablemente es que tenemos que ser mucho más arriesgados, tenemos que apostarle mucho más a abrirnos a muchas más cosas, articularnos mucho más con sectores que han estado cerrados para nosotros, que nos han permitido, digamos, de alguna manera evolucionar a la velocidad que debe ser, y articularnos más en América Latina, porque, digamos, los países desarrollados cuentan mucho más con el desarrollo universitario, le apuestan más a las universidades. Nosotros todavía no estamos tan articulados. El tema para que las universidades tengan un protagonismo diferente por parte de las empresas, por parte del Estado, todavía tiene limitaciones, y eso requiere que indudablemente las puertas se abran de una manera diferente, que trabajemos mancomunadamente, que las universidades dejemos los egos a un lado y más bien nos volvamos protagonistas de un modelo diferencial de educación donde todas nos articulemos y busquemos esquemas de trabajo conjunto que nos ayuden indudablemente en ese desarrollo. Y ese camino, pues nosotros lo hemos tratado de trabajar abriendo ciertos espacios, siendo innovadores en ciertos espacios que han sido difíciles, nos han costado trabajo. Hugo, no ha sido fácil, pero digamos que hemos logrado ciertos avances, pero yo creo que aquí no hay universidades malas. Este país es un país, digamos, que tiene solo 300 instituciones de educación superior, y todas están en un nivel de cualificación para su territorio, para dar respuesta al entorno, para medir la capacidad y la calidad de acuerdo a donde estás, porque es que yo no le puedo exigir a una universidad que está en un territorio donde hay muchas limitaciones, donde las brechas son más grandes de la gente que viene desde la formación secundaria para entrar a la universidad. No le puedo exigir lo que no tiene y lo que yo no le he permitido que tenga.
Entonces tengo que darle a ella las herramientas para que ella pueda mejorar, para que sus sistemas de calidad, sus sistemas de mejora puedan responder de mejor manera a esos entornos y que indudablemente se puedan potenciar. Y eso hoy requiere de la data, o sea, sin data es imposible tomar decisiones. Y lo que hemos hecho en Ariandina indudablemente es construir plataformas de información que se alimentan constantemente y que nos permiten tomar las decisiones estratégicas de la universidad. Esas, decisiones estratégicas están en cosas tan sencillas como qué portafolio debo tener en oferta. Entonces, ¿cuál debe ser el precio de los programas que la universidad tiene para ofertar? ¿Ese precio debe ser igual en presencial y en virtual? ¿O debe ser igual en todo el territorio o debe ser diferente en el territorio? Entonces, esa data nos permite analizar competencia, nos permite analizar penetración de mercado, nos permite analizar una serie de cosas que a veces en las universidades pues veíamos como extrañas porque no nos declarábamos empresas, sino éramos instituciones universitarias, y esto es una empresa. Y como empresa tiene que trabajar para funcionar bien, y como empresa debe gestionarse para que su impacto se prolongue en el tiempo y sigamos teniendo ese impacto de la universidad, que es un espacio donde crece el ser humano, donde se desarrollan las competencias y las habilidades del ser humano, y donde el ser humano sobre todo se enriquece, ¿sí? Por eso en la universidad, porque es donde tú tienes la posibilidad de hacer amigos, de hacer empatías, de relacionarte, de desarrollarte, de hacer mil cosas que no lo harías frente a un computador. ¿Sí? El computador permite transmitir ciertas cosas, pero no permite sentir ciertas cosas. Y eso es lo que hoy todavía no hemos logrado con muchas cosas que siguen quienes están en tecnología avanzando. Es cómo hago que el robot sienta, cómo hago que el robot tenga emociones, cómo hago que el robot tal, que seguramente lo lograrán, yo no digo que no, pero el ser humano es el que puede hacer que estas condiciones se potencien al máximo, y para ello sí necesitamos cambiar muchas cosas, y la data hoy permite, a través del análisis de las tendencias, de ver cuáles son indudablemente hacia dónde van cada uno de los temas, poder dar respuestas de manera más asertiva, de manera más positiva y de manera más concreta a muchos retos que hoy la educación superior tiene. Y Ariandina hoy tiene unos departamentos de data analizando constantemente país, región, analizando precios, competencias, universidades, analizando mercados, analizando empresas, analizando gobierno, políticas, dónde me afecta, dónde no me afecta, y cómo puedo a través de ellas indudablemente proyectarme como institución y hacerme sostenible, que es hoy uno de los temas más importantes. El desafío más importante que tenemos hoy en día las instituciones de educación superior, además de todos estos asuntos que tienen que ver con la sostenibilidad, pues en gran medida es la coherencia. Y la coherencia tiene que ver con cómo logramos que lo que hemos establecido como nuestros lineamientos teleológicos puedan hacer vida universitaria, puedan llevarse al aula, y en eso venimos trabajando desde nuestro modelo Smart University y desde nuestro modelo pedagógico, humanista de la universidad, de nuestra institución. Para mí, el sello transformador de la Fundación Universitaria del Área Andina es una conquista en materia de asuntos teleológicos. Cuéntanos un poco sobre eso. Sí, eso es un resultado muy bonito, Hugo, como dices tú. Digamos, estas instituciones que son muy jóvenes, pues nacen con una filosofía fundacional bien importante de sus fundadores, y que tiene una apuesta alrededor de lo que ellos en su momento conciben que debería ser la educación, que la institución que ellos fundan debe tener como impacto. Y nosotros veníamos con nuestra orientación clara desde la fundacional y nuestra misión y visión relacionada con tema región y tema humano. Pero estaba en los estatutos, Hugo, estaba ahí en los estatutos, pero digamos que en el desarrollo todavía se dimensionaba al interior, pero no se dimensionaba hacia afuera. Hacia afuera no tenía el impacto que necesitábamos. Y más o menos hacia el 2015 nosotros, cuando ya empezamos a hacer esa migración a nuevas modalidades, esa migración a la región, a transformar entornos, a ver cómo podíamos llegar realmente en esa filosofía de manera mucho más contundente, pues fue cuando decidimos que teníamos que revisarnos frente al ADN de la institución y revisar que ese ADN tuviera impacto real, o sea, que ese impacto no fuera algo que a veces decimos gaseoso,
sino que fuera algo que realmente sí se viviera, algo que la gente indudablemente hablara de él y nos dijera esto es un impacto real de la institución. Y ahí es cuando dijimos cómo lo hacemos, cómo lo trabajamos. Y normalmente uno lo que hace es invitar a los estamentos de la institución, a los aliados estratégicos, a los padres de familia, a las comunidades sobre las cuales tiene impacto, a todos estos actores que de alguna manera nos acompañan en el proceso. Y nosotros dijimos, pero alguien nos tiene que ayudar a decantar esto. O sea, ahí hay ideas y salen todas las lluvias de ideas de todo, pero eso tiene que decantar en una realidad que dé un norte y sea la brújula de la institución. Y cada vez que salga un ariandino egresado de Ariandina o graduado con su título, ese título ya impregnado, no solo en papel, sino ya impregnado una serie de improntas que hagan que indudablemente cuando él entre a su vida laboral o a su vida de emprendimiento se noten claramente en su quehacer, ¿sí? Entonces fue cuando nos dimos a esa tarea y dijimos quién nos puede ayudar y haciendo investigaciones y buscando qué eran las tendencias del mundo, dónde venían desarrollando de cosas, encontramos que una de las entidades era una entidad multilateral que es el BID, Banco Interamericano de Desarrollo, donde para esa época había unos vínculos muy fuertes con Colombia porque el director del BID era el doctor Moreno, que como tú sabes fue director durante unos periodos importantes y dijimos, bueno, con él que han venido trabajando y han venido teniendo esa comparación del mundo educativo, cómo se ha venido desarrollando, qué ha venido pasando, pues nos pueden dar una perspectiva mayor y nos pueden ayudar a organizar esto. Y yo había estudiado en la Universidad de Georgetown y teníamos algunos pares conocidos en Georgetown que nos ayudan en algunos temas en Washington, en DC, que es una universidad de los jesuitas. Y ellos tienen una maestría en innovación y nos dimos a la tarea de hablar con la maestría, buscar un camino para que los estudiantes de esa maestría tuvieran como tarea de fin de año o su trabajo de fin de año, organizar como investigación cuál debería ser ese sello con el BID y con dos empresas, una internacional que está en Colombia que se llama Telefónica, con una empresa colombiana muy grande que es el Grupo Bolívar y con un headhunter que es un buscador de talento que se llama Michael Page. Ellos nos ayudaron con los estamentos de la universidad a organizar esas ideas, ponerlas en el papel y crear lo que hoy nosotros tenemos como referente, que es nuestro sello ariandino. Ese sello ariandino que está constituido por 10 nodos y 10 nodos que enmarcan ese mundo del humanismo digital. 10 nodos en las competencias del ser, que están 5 de ellos en las competencias del ser y 5 de ellos en las habilidades que debe tener hoy tecnológicas el ser humano y que ahí se matizan en el marco de todo lo que tiene que ver con la ética del buen vivir, la ética, los valores, el buen vivir. Hoy vivimos un mundo que tenemos que disfrutarlo al máximo, no estar cohibidos de cosas donde nos sentimos enfermos, donde nos sentimos en un mundo que nos apalea en muchas circunstancias, en muchas cosas, sino hoy tenemos que disfrutar la vida al máximo. Hoy los muchachos están pensando en ciertas cosas que no les permiten trascender y necesitamos que ellos trasciendan, que estén apoyados, que estén orientados, que se sientan motivados. Entonces es un reto grande que tenemos, pero trabajamos en el marco de ese. Y están todos los temas de competencias ciudadanas, todos los temas alrededor de nuevas ciudadanías, todos los temas alrededor del liderazgo colectivo, pensamiento colectivo, tecnologías, todos los temas alrededor de lo que tiene que ver con las nuevas tecnologías alrededor de las inteligencias artificiales y todo esto que hoy escuchamos cotidianamente y que no son cosas novedosas, no son cosas que inventamos nosotros, son cosas que articulamos para que un sello tuviera ellas plasmadas en la identidad de la persona que salga a la universidad y que viva la cultura institucional de la universidad. Y eso lo hacemos visible en la cultura a través de la Vicerrectoría de Experiencia y Felicidad de la universidad, que se encarga de hacer que la experiencia en Ariandina del estudiante sea una experiencia positiva, sea una experiencia inolvidable, no sea que yo estoy en la universidad y ay, qué pereza, no pasó nada, no hubo ningún impacto, sino que realmente trascienda en el impacto a él y en la parte externa que cuando él salga tenga un referente y digan este es ariandino. Eso no lo teníamos, Hugo, nosotros no teníamos algo que nos identificara de esa manera y construimos esto y desde el año 2018 digamos que nos cambió la vida, porque ese sello nos llevó y nos llevó a trascender de una manera importante y es el sello el que ha venido soportando la identidad de la universidad y ha venido soportando todos los procesos de calidad, ha venido soportando toda esa identidad que hoy nos referencia de alguna manera a la institución y que hoy nos pone como un referente en esa formación de excelencia humana, que lo que buscamos es que en nuestras aulas hayan buenos profesionales, pero ante todo hayan excelentes seres humanos que impacten a los demás en sus comunidades, en su familia, en la sociedad y en el país. Volvamos sobre nuestro modelo Smart University y volvamos sobre el Pacífico colombiano.
Actualmente nosotros estamos haciendo una transición y es una transición que tiene que ver con las potencialidades que tenemos en nuestros territorios. ¿Qué, desde tu experiencia, qué recomendación nos puedes dar? Pues yo creo que ustedes tienen una ventaja muy importante. Son una institución pública, pero de región. Y tienen una región que tiene indudablemente unas oportunidades para su gente muy grande a través de la educación, y que hay lugares de esas regiones donde difícilmente mucha gente tiene acceso a una educación de calidad y buena. Yo creo que una institución como ustedes podría montarse en el tema de la virtualidad y la hibridad, como lo hemos hablado en algún momento los dos, y puede empezar a extenderse en el territorio teniendo impactos positivos en poblaciones que hoy requiere cualificarse en temas de competitividad territorial, que hoy no los tenemos. O sea, hoy cuando uno va, pues la gente sigue formándose, Hugo, en derecho, en administración, en lo mismo, pero hay territorios que requieren formación diferencial. Uno va al Chocó. ¿Qué requiere el Chocó? Formar gente ambientalista, seguramente, requiere formar gente que trabaje en temas de ecoturismo, que trabaje temas alrededor de espacios que promuevan que ese departamento pueda ser competitivo en algo. Entonces yo creo que si logramos a través de toda esa data, de toda esa información que se tiene, decantar en una oferta de programas que puedan dar impacto a la región y que puedan virtualizarse o volverse híbridos, yo creo que a la institución le abren una puerta bien importante y una puerta que muy seguramente pueden abrir de manera más rápida que algunas otras, y eso les puede generar una competencia, un factor competitivo que les puede abrir a ustedes una dinámica que hoy se está dando mucho en el país. Y es que cuando uno mira realmente el sector que crece, ¿cuál es? La modalidad que crece, ¿cuál es? Pues las dos modalidades que más crecen, una crece demasiado, casi un 30 y pico %, que es la modalidad híbrida, porque todavía hay muy pocos estudiantes en modalidad híbrida por los registros calificados que tiene el ministerio. Entonces, ves que así crezca el 10.000, pues te va a aparecer un indicador de 30%, 20 y pico %, pero tú ves que la virtualidad sigue siendo un factor que crece, ¿sí? Entonces tú ves cómo el total de población del año 2023-24 del Sistema de Educación Superior de Colombia estuvo alrededor de los 5.060.000 estudiantes. Eso quiere decir que hubo casi 2.530.000 estudiantes por semestre, ¿sí? Y en educación virtual estamos hablando de 1.070.000 estudiantes aproximadamente en el año, o sea, 535.000 estudiantes. Quiere decir que hoy de los 2.550.000, más o menos 25.000 del sistema, 500 y pico mil son del sistema de la modalidad virtual, porque es una modalidad que tiene una condición, y es que te permite mayor expansión, te permite mayor cobertura y te permite llegar a muchísima más población. Hay que revisar factores digamos, de desarrollo de la región, a que están dedicados principalmente para ver cuáles son los sectores de competitividad de la misma, mirar el tema de precios, porque hay que ver cómo le llega. En el caso de ustedes no, porque ustedes pueden llegar de una manera diferente por ser una entidad pública, y creo que ahí se abren unas ventajas donde la institución puede abrirse en un campo de competitividad muy grande y puede tener una porción del país que hoy requiere cualificación, requiere capacitación, y que no solo son formaciones profesionales, sino que puede estar alrededor de formación técnica y tecnológica, que hoy tienen una posibilidad inmensa en el país. Bueno, la primera vez que te escuché, te confieso, que te escuché hablando con tanta vehemencia de estos temas, yo lo sentí como un llamado de atención, como un jalón de orejas para los rectores y para las instituciones de educación superior. ¿Qué reflexiones hoy tú podrías dejar al sistema? Es decir, no solo a los rectores, sino a todo el tema legislativo. Y ¿qué reflexiones? Bueno, Hugo, es que esos son de los retos lindos que tiene. Yo creo que a veces todos estos momentos y estas circunstancias donde se confluyen varias cosas difíciles, es donde se abren las mayores oportunidades y donde hay las mayores, digamos, posibilidades de transformar y de cambiar. Y es ahí donde uno tiene que estar muy atento a esas señales
Y yo creo que uno de esos temas es que indudablemente Colombia tiene que hacer una reforma estructural del sistema de educación, no superior, sino todo el sistema educativo colombiano, porque necesitamos es que no podemos corregir en una parte sin corregir en otras. Tenemos que hacer una reforma que aglutine absolutamente todo el sistema y que podamos responder de una manera diferente en todo el ciclo de formación de un muchacho hasta llevarlo a una formación superior y una formación superior de impacto que responde indudablemente a lo que queremos, pero eso es algo que no se cambia de la noche a la mañana. Esto es un tema que tiene una construcción de tiempo. Luego, indudablemente hay una ley, que es la Ley 30, que toca reformarla. Y es ahí donde tenemos que trabajar para que esa reforma dé respuesta clara a lo que hoy en día el mundo requiere en educación superior, no Colombia. ¿Sí? Porque pues, no estoy diciendo que Colombia no va a tener una respuesta específica en una reforma de ley. Requiere es que lo que está pasando en el mundo, pues nosotros podamos asumirlo al contexto nuestro y ponerlo en desarrollo para que indudablemente nos impacta, porque si no, no podemos aislarnos de las tendencias mundiales y no podemos aislarnos de lo que el mundo está requiriendo, porque hoy formamos ciudadanos para el mundo, hoy formamos profesionales que de alguna manera tienen que responder no solo a un contexto local de país, sino tienen que responder a un contexto global. Entonces tenemos unos retos muy grandes, tenemos los retos de la inteligencia artificial, qué va a pasar, hacia dónde viene, cómo entenderla mejor, cómo aplicarla en el aula de clase, cómo desarrollarla no solo como instrumento de clase, sino como instrumento de desarrollo de las universidades, porque las universidades a través de ellas van a tener elementos que le van a permitir de alguna manera construir pues mejores sistemas universitarios y van a permitir construir información que seguramente nos permitirá desarrollar las universidades de manera mucho más competitiva y mucho mejor. Y ser sostenibles, o sea, como van los sistemas, las universidades van a dejar de ser sostenibles muchas de ellos, porque indudablemente las tendencias demográficas cada vez nos pegan más, porque hoy no vemos en el sistema sino estudiantes recién graduados de un colegio para entrar a una universidad. Y la educación ha cambiado, hoy es la educación multiedad, hoy todo el mundo quiere estudiar, hoy una persona adulta quiere hacer una carrera, quiere estudiar una certificación, una microcredencial, quiere hacer algo para contribuirle a esa transformación de que él también quiere ser protagonista y donde él no es todavía alguien que está descartado del sistema, es alguien que todavía es productivo y quiere de alguna manera aportar. Entonces, creo que debemos dejar los egos. Tenemos que unirnos mucho más las universidades en el contexto colombiano, tenemos que trabajar de la mano y generar unos proyectos que indudablemente sean proyectos que generen ese impacto que requiere el sistema, generen esa contribución desde el sistema de educación superior al país y que permita indudablemente que las universidades puedan ser protagonistas de primer orden de todo esto que hoy necesitamos cambiar y que necesitamos que evolucione de manera positiva. Y sobre todo porque en las universidades está el talento humano que permite que eso se desarrolle. O sea, si uno no tuviera la gente que lo permitiera, pues uno diría, pues me siento incapaz. Pero estamos hablando de que la universidad es el espacio donde el talento humano se forma para dar respuesta a cada uno de estos temas y a los diferentes sectores, pues tenemos la gente capacitada y cualificada que permitirá construir indudablemente elementos diferenciadores sobre los cuales, tomando lo que se está dando en el mundo, más lo que tenemos de contextos locales, podamos construirle una ley que nos dé una orientación clara y un norte claro de futuro para poder de alguna manera responder a todo esto que hoy en día la educación en el mundo está haciendo o está afrontando. Bueno, José Leonardo, muchísimas gracias, hombre, por la generosidad de tu tiempo. No, Hugo, gracias a ti por la generosidad, por tenernos en cuenta, por invitarnos un poco a contar esto que de alguna manera pues ha funcionado y que hoy pues nos tiene muy contentos porque indudablemente yo creo que la labor es impactar gente, transformar vidas y la educación es ese elemento que permite, a veces suena utópico o retórico, pero que permite en la realidad esa transformación del ser humano y aportarle a una transformación en lo personal y en lo profesional. Muchas gracias. Bueno, un saludo muy especial para toda nuestra audiencia. Estaremos próximamente en otro encuentro importante de esto. 360 en acción, Unicamacho está en on. Historias reales sin omisión, cartas de vida, inspiración. Unicamacho 360. Unicamacho gira el mundo entero. Unicamacho 360.
Camacho gira el mundo entero. Unicamacho 360.